gusto darles la bienvenida y agradecer a quienes están conectados para este tercer seminario, este tercer encuentro sobre mujer, academia y práctica del derecho. En esta oportunidad vamos a hablar de temas que son propios del derecho privado, sobre todo con la intención de relevar la importancia de la mujer y los aportes que hace en la investigación y en el desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, creo que nos acompañan efectivamente dos grandes expositoras que nos pueden dar cuenta de las últimas tendencias que se han presentado en dos materias del derecho que siempre tienen bastante actividad, una referida a la responsabilidad civil, otra referida al derecho minero, el derecho de aguas, que también ha tenido importantes modificaciones en el último tiempo y por tanto siempre vale la pena hacer una reflexión y visitar nuevamente estos temas para ver cuáles son los principales desafíos que se pueden observar hacia adelante. Sin más, quisiera presentar en primer lugar a la profesora Carmen Domínguez Hidalgo. Ella es la directora de Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad, profesora titular de Derecho Civil, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y, por supuesto, una gran expositora en esta materia en particular, que va a ser los desafíos del principio de reparación integral del daño desde la perspectiva del derecho chileno. Muy bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Alegrarme de este ciclo que hemos organizado desde la facultad con apoyo de su director, Daniel Barchet, del Departamento de Educación Continua, y una alegría compartir con María Luisa, profesora de nuestro departamento, y Juan Luis Goldenberg, también profesor de nuestro departamento, que hay que decir es un gigantesco departamento, son 68 profesores. Bueno, la idea de estas conferencias es dar algunos minutos, un poco más de una reflexión personal de lo que ha supuesto tanto el ejercicio de la profesión en mi caso como la vocación académica, ¿no? Yo siempre parto por esto porque marca mi vocación, el que vengo de una familia de abuelo, abuela, padre, madre, y somos 19 abogados en la familia, tengo 2 hijos estudiando Derecho, así que el derecho es como Domínguez es a derecho, como derecho es a Domínguez, diríamos, y por lo tanto muy prontamente tuve claro que iba a estudiar Derecho, y muy prontamente porque tengo además un gran regalo, y es que mi padre es doctor en Derecho, fue uno de los primeros doctores en Chile, y por lo tanto yo tenía clarísimo que además de estudiar la carrera de Derecho, después me iba a ir a estudiar el doctorado fuera, me fui a estudiar, por lo tanto, después de estudiar la carrera, el doctorado a la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y siempre tuve clara la vocación académica por haber tenido modelos que fueron modelos masculinos, porque nunca tuve una profesora de Derecho Civil. De hecho, fui la primera profesora de Derecho Civil en la Universidad de Concepción y soy la primera profesora de Derecho Civil en esta facultad. Así que desde luego me ha tocado, y creo que eso ha sido lo que yo puedo transmitir, abrir puertas. Y me ha tocado abrir muchas puertas, son muchas cosas en las que he sido la primera en. Y desde ese plano es que quiero hacer la reflexión, ¿no? De decir el que por una parte ello ha sido posible por un trabajo y por haber sido, ¿no es cierto?, estudiosa, un trabajo metódico, un trabajo riguroso, con mucho sacrificio personal, muchas veces sin relevar jamás mi condición de mujer,
desarrollado toda la vida académica, me tocó en la parte más compleja, con niños muy pequeños, con guaguas, con niños que demandaban mi presencia, y aquí está Raúlito atrás, que le tocó alguna vez incluso ir a dejarme el computador porque yo tenía que mandar un proyecto Fondesit y mi hija estaba hospitalizada aquí en la clínica. O sea, como todas las personas y como todas las madres, me han tocado muchos eventos, ¿no? Y sin embargo, siempre los hice, y mirando para atrás es lo que yo no quisiera para las generaciones futuras, de alguna manera ocultando o nunca relevando las condiciones en que muchas veces me ha tocado desempeñar mi trabajo, ¿no? Bajo la idea de que nunca se note, que nunca hagan diferencia, que nunca crean que estoy pidiendo una excepción o que estoy pidiendo un favor, sino que bajo convencida de que hay que hacerlo, hay que rendir y que tiene que ser en las mismas circunstancias que los varones, ¿no? Y así fue como ha sido construida mi vida. Gracias a Dios he tenido un marido, siempre digo que me casé con uno de los 5 chilenos que me podía casar, y me dicen cuáles son los otros 4, no sé, pero yo tengo uno que ha sido un marido que me ha permitido un desarrollo profesional tan intenso como el que tenía, muchos de aquí les consta cómo es mi vida, y ha sido por tener, ¿no es cierto?, un gran apoyo. Mi madre también, que se quedó miles de veces, hacía los turnos cuando yo no podía. Cuando me tocó empezar a viajar, empezamos a tener un sistema en que mi mamá me acompañaba con uno de los niños, entonces los niños viajaban conmigo, y tratando, por lo tanto, de buscar formas de conciliar vida laboral y familiar. Y creo que errores ha habido, estoy segura que podría haber estado más de lo que está, pero logré enganchar, tengo a 2 estudiando en esta facultad, así que probablemente el modelo no fue tan malo porque los tengo aquí estudiando felices, y luego ha sido una vida muy plena, una vida llena de desafíos por esas cosas que el Señor, ¿no es cierto?, pone en la vida. He podido, ¿no es cierto?, trabajar tanto en el Poder Judicial, fui abogada integrante, soy árbitro ahora en distintas instancias, poder asesorar al Poder Legislativo, no solo informando, asesorando a la Comisión de Constitución del Senado en muchos proyectos, asesorando al Ejecutivo, informando, formando parte de comisiones presidenciales, y después todo lo que ha sido el trabajo profesional de atender. Siempre he tenido un ejercicio práctico de atender a muchísimas personas y poder acompañarlas a resolver su conflicto. Después está toda la vida académica, que ha sido también llena, ¿no?, de una vocación como la mía, dedicada a la investigación, ¿no? Fundamentalmente, y por supuesto a la vida docente. Si uno mira para atrás, y con eso quisiera como hacer mi reflexión final, no es que esté al borde de jubilar, pero estas ocasiones son ocasiones para hacer, ¿no es cierto?, un cierto examen de conciencia y también una revisión de la vida y de la experiencia profesional y académica. Creo que he tenido un gran privilegio de haber podido desempeñar y desarrollar esta vida en esta facultad, teniendo los alumnos que tenemos, ¿no es cierto?, entre ellos uno que me acompaña y que después siguió, ¿no es cierto?, la vocación académica, y aquí está, y muchos otros, ¿no? Y tener este lujo de tener los alumnos que tenemos, que siempre digo que me desafían y que le obligan a uno a sacar lo mejor de sí, ¿no? Tener el desafío también de haber podido contribuir con lo que he escrito, con las reflexiones, ¿no es cierto?, en distintos ambientes, poder incluso haber inspirado algunos cambios jurisprudenciales. Y finalmente, ¿no es cierto?, la oportunidad que he tenido de intervenir en tantas instancias y poder contribuir con lo que uno estudia y reflexiona a que este país sea mejor, ¿no? En tiempos en que estamos en la pregunta, ¿no es cierto?, de cómo avanzamos y se gesta un nuevo texto constitucional, son preguntas en que un país, ¿no es cierto?, se hace estas preguntas profundas, o debe hacérselas, hacia dónde seguir yendo. Y no me cabe duda que el futuro de Chile está en que cada uno de nosotros, desde el lugar en que está,
ponga lo máximo de sí, ponga sus talentos al servicio de los demás y de alguna manera, ¿no es cierto?, deje de estar mirando un poquito siempre el defecto en el otro y no mirar, ¿no es cierto?, las propias deficiencias en uno. Nuestro país solo se construye en la medida que cada uno de nosotros hace en el lugar donde está lo mejor de lo que se le ha confiado, de lo que puede hacer. Así que solo parto estas palabras agradeciendo, diciendo que animo a cualquiera, y si alguna que me está escuchando tiene ahí un cierto interés por la vida académica, feliz de que venga a conversar y mostrarle un poco más cómo es este camino. Voy a pasar entonces ahora al contenido de esta charla, que es tomar un principio que hasta hace unos 15 años, era un principio que simplemente se invocaba en las sentencias en Chile a veces, la doctrina lo invocaba a veces, pero que prácticamente no había recibido un estudio profundo, ¿no? Nosotros, yo postulé a un proyecto Fondesit, que era tratar de estudiar este principio, y luego nos ganamos con un equipo de profesores franceses un Ecosconicit, que fue el primer proyecto Ecosconicit que se gana profesores de Derecho, y por lo tanto estuvimos 5 años trabajando en torno al principio de reparación integral del daño. Y lo que yo quiero mostrarles ahora, muy rápidamente, en una síntesis rápida, es en qué consiste este principio y cuáles son los desafíos que, digamos, de alguna manera nos plantea desde el derecho chileno, ¿no? Entonces, desde luego, para los que no conocen, este es el ingreso de nuestra facultad, y hay dos frases, una frase que es el pensamiento de un gran jurista francés que fue Jean Carbonnier, que va a sintetizar la idea que resume el principio de reparación integral bajo esta frase de que lo que quisiéramos es hacer que el daño haya parecido un sueño, es decir, que de aquella víctima, por ejemplo, una persona que es atropellada, ¿no es cierto?, que es víctima de un accidente de tránsito y como consecuencia de ella, por ejemplo, queda en estado paralítico, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a intentar hacer desde el derecho es cómo devolverle, cómo de alguna manera borrar o hacer, ¿no es cierto?, que ese daño que sufrió sea un sueño, sabiendo que obviamente es un esfuerzo, pero que jamás vamos a conseguir devolverla exactamente a la situación en que se encontraba, ¿no? Y los franceses resumen este principio de reparación integral del daño en esta frase muy gráfica: todo el daño y nada más que el daño, que quiere invocar o referir, como vamos a ver después, que la medida de la reparación, cuando esa reparación es pecuniaria o respecto de cualquier reparación, tiene que ser solo la magnitud del daño, cuáles han sido las consecuencias concretas para esa persona y aunque esas consecuencias sean materiales, económicas, o sean consecuencias extrapatrimoniales, consecuencias psicológicas, consecuencias, ¿no es cierto?, afectivas, ¿no? Este principio, primero que nada, se entiende lo va a desarrollar el derecho francés. En materia de daño, el derecho francés es ciertamente el país que es el parangón, y van a desarrollar y plantear, ¿no es cierto?, este principio, que lo van a extraer, como voy a mostrarles, de algunas reglas contenidas en el código. Hoy en día, por lo tanto, si nosotros miramos el panorama del derecho comparado, todos los países reconocen este principio. La diferencia es que hay países que lo tienen reconocido en su legislación con la fórmula principio de reparación integral del daño, y otros países como el nuestro que no tenemos esa fórmula estereotipada reconocida, pero que lo entendemos reconocido implícito en ciertas normas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, países como Argentina, que en su último código, la última, ¿no es cierto?, el código Argentina, en su última, ¿no es cierto?, versión, que es de 1700, el artículo 1740, reconoce expresamente el principio de la reparación plena. Ellos quisieron cambiar el integral por el pleno para responder a esta
a veces crítica de que la reparación integral es imposible, porque la reparación absoluta es imposible, lo cual es un error completo de comprensión del principio de reparación integral, porque como les dije, es evidente que nunca vamos a lograr la reparación absoluta de ningún daño, ¿no? Yo creo que el cambio por pleno, en mi opinión, es peor que el integral, porque el pleno me parece aún más absoluto que el integral, ¿no? Pero hay otros países como el nuestro, como Francia, como España, que seguimos sin tener una norma que lo reconozca expresamente, pero que lo entendemos, por ejemplo, nosotros reconocidos los artículos 2314 y 2329 cuando ordenan reparar todo daño, ¿no? Y lo mismo los franceses y los españoles respecto de sus reglas que son prácticamente equivalentes a las nuestras, por supuesto la francesa de donde Bello la toma, ¿no? En algunos países, además, este principio no solo se ha entendido de rango legal, sino que de rango constitucional, como ha sucedido en Argentina, ¿no? En Francia, por ejemplo, y en España, como voy a mostrarle, en distintas decisiones de sus tribunales constitucionales, en Francia el Consejo Constitucional en varias ocasiones, como les muestro, y ahí ha rechazado el reconocerle un rango constitucional y ha afirmado que en definitiva lo que es constitucional es el derecho a la reparación que va incluido en la protección de los derechos fundamentales, o sea, en otros términos, el reconocimiento, por ejemplo, del derecho a la honra, el reconocimiento del derecho a la intimidad, a la imagen, a la vida, a la integridad física, lleva envuelto, ha dicho el Consejo Constitucional francés, el derecho a la reparación de los perjuicios cuando esos derechos son amagados, afectados. Pero otra cosa es afirmar que es constitucional, o que es un principio de rango constitucional, el que la reparación deba ser integral, entendido como una reparación absoluta. Entonces, este tribunal, lo mismo va a pasar después con el Tribunal Constitucional Español, han afirmado que es un principio de carácter supralegislativo, pero en el sentido de que el derecho a la reparación es de carácter supralegislativo. En España lo mismo va a pasar, se va a plantear esto con ocasión de los baremos de daños en accidentes de la circulación, que originalmente se van a hacer obligatorios, se va a plantear esta cuestión como de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Español y va a decidir lo mismo, que el derecho a la reparación sí es un contenido obligatorio de la protección a los derechos fundamentales, pero que eso no asegura una reparación, ¿no es cierto?, integral entendida como absoluta. En Chile no tenemos ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional ni de la Corte Suprema que hayan afirmado o jamás se hayan pronunciado sobre el rango normativo del principio, si bien es cierto, ha habido ocasiones y no centrado probablemente por un desconocimiento, dado que son constitucionalistas en mayoría, no son civilistas, y por lo tanto un desconocimiento de este principio, pero lo cierto es que jurisprudencia del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema también han afirmado que el derecho a la reparación forma parte de la tutela de los derechos fundamentales. Y así, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional viene declarando hace mucho tiempo la inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código, que se ha interpretado históricamente como si prohibiera la reparación del daño moral cuando proviene de afectaciones al honor, ¿no? Esto ha sido, ¿no es cierto?, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y además el año pasado la Corte Suprema en una sentencia de la Sala Civil aclaró que el artículo 2330, reinterpretó el artículo 2331 para afirmar que en parte alguna excluye el daño moral porque, como bien sabemos, el daño moral nunca estuvo en la mente de Bello y por lo tanto mal podemos decir que una norma del Código excluye la reparación del daño moral. ¿Qué implica ahora esto del todo el daño y nada más que el daño? ¿No? En primer lugar implica, la primera consecuencia es que la indemnización, por lo tanto, si vamos a hablar de la condena pecuniaria, de la reparación que debe recibir la víctima, esta debe comprender
tanto el daño material como el daño moral. Es decir, debe comprender todas las consecuencias que el accidente, el hecho ilícito o el incumplimiento contractual causan a una persona. Y por lo tanto, si una persona, por ejemplo, subió a la micro y cuando iba arriba esa micro impactó, chocó con otra y a consecuencia de ello esa víctima cayó, se fracturó, por ejemplo, la columna, tuvo que ser operada, tuvo mucho tiempo, ¿no es cierto?, sin poder trabajar. El principio de reparación integral lo que ordena es indemnizar los daños materiales, los daños económicos, los gastos de hospitalización, los gastos de kinesiología, la pérdida del lucro cesante de todos los días de trabajo que estuvo sin obtener ese sustento, pero también ordena indemnizar las afectaciones, el dolor físico que haya podido causar esa fractura y las operaciones, y también las consecuencias psíquicas que haya podido tener el estar, el verse limitado, el tener el temor, ¿no es cierto?, de no recuperarse, el susto al momento, ¿no es cierto?, de haber sido impactado, caer, golpearse, ¿no es cierto?, etcétera. Y todas esas son consecuencias extrapatrimoniales, ¿no? Y obliga también a entender que no hay diferencia entre el daño material y el daño moral, que es otro problema que incluso, ¿no es cierto?, aquí en Chile se ha alegado o invocado o dicho que en realidad hablar de una reparación integral del daño moral es como no decir nada, que es un mero desideratum. Yo creo que eso es no entender lo que es el principio de reparación integral del daño, y es más, es no entender que en realidad nunca, en ningún daño, ni siquiera en el daño material, nosotros vamos a devolverle exactamente a la víctima lo que sufrió. Desde luego, ni en el daño emergente en parte futuro, por ejemplo, en el caso que les estoy poniendo, si una víctima tuvo que estar sometida y tiene un diagnóstico de que va a tener que estar sometida a tratamientos kinesiológicos, en realidad cuando le indemnizamos nunca le estamos devolviendo exactamente, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo va a necesitar esos tratamientos, si el monto de esos tratamientos va a ir cambiando en el tiempo, y por lo tanto el tribunal solo fija algo que es prudencial, ¿no? Lo mismo pasa con el lucro cesante. Tampoco tenemos certeza de cuánto tiempo iba a seguir trabajando. Nadie tiene una garantía del trabajo en términos de que al día siguiente no lo puedan despedir o que no pudiera, ¿no es cierto?, tener una enfermedad, etcétera. Por lo tanto, no es llegar y decir, sabes, yo estuve a los 45 años, trabajaba plenamente y desde ahí en adelante no pude trabajar nunca más, entonces multipliquemos los 20 años cada mes por el sueldo que obtenía y señor juez, indemníceme por eso, porque es imposible, porque hay una eventualidad y por lo tanto lo único que hemos autorizado es que el tribunal puede dar una indemnización prudencial. Y lo mismo pasa con el daño moral. Es evidente que si un hijo perdió a su padre trabajador como consecuencia de un accidente del trabajo, no hay suma que le demos que vaya a compensar la pérdida del padre. Pero a la atroz sería que el derecho dijera, mire, como nunca le vamos a poder devolver al padre, mejor cerramos las puertas y le decimos llore las penas solo en su casa, ¿no? El derecho lo que hace es intentar darle una reparación que le permita, ¿no es cierto?, procurarse el equivalente. Entonces, toda reparación es una compensación satisfactoria. Y por lo tanto, cuando se dice que solo el daño moral lo es, no lo es, y que solo el daño material en realidad la reparación compensa, yo creo que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque en realidad el derecho nunca va a lograr la magia de Carbonnier de que haya sido un sueño. Y en segundo lugar significa que la reparación integral se impone al legislador, ¿no? Y por lo tanto significa que el legislador puede introducir limitaciones, excepciones, pero que ellas tienen que estar debidamente fundadas, ¿no? En tercer lugar significa que el principio de reparación integral obliga al abandono de toda finalidad punitiva, que es todo el daño y nada más que el daño. El nada más que el daño señala que la única medida de la indemnización debe ser la afectación concreta de la víctima, la magnitud del daño. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que probar para que el tribunal pueda evaluar lo más correctamente posible son cuáles las consecuencias, o sea, cuáles eran las circunstancias de la víctima. La víctima era joven, no es lo mismo quedar paralítico a los 5 años que quedar a los 90 años, si era mujer, si era, ¿no es cierto?, hombre, si trabajaba, si era una modelo, si era un pianista,
Es decir, cuáles son las circunstancias concretas que determinan que hay diferencias, ¿no es cierto? Porque en realidad ninguno de nosotros experimenta el daño de la misma manera, ni reacciona, ni las consecuencias son exactamente iguales, particularmente si nos referimos al daño moral, ¿no? Aunque la causa sea misma, aunque el padre haya fallecido, no necesariamente todos los hijos sufren las mismas consecuencias, porque hay hijos más cercanos, hijos, ¿no es cierto?, más alejados, hijos que viven con los padres, hijos que hace muchos años que se fueron, hijos mayores de edad que pueden, ¿no es cierto?, mantenerse y sobrevivir por sí solos, hijos menores de edad, en cambio, cuyo futuro depende del sustento de sus padres. Entonces, eso nos obliga a ser mucho más sensibles y más finos en la apreciación y por lo tanto también en las exigencias de prueba. Obliga además a, de alguna manera, rechazar todo uso punitivo que se haga de la reparación, sea por ejemplo a veces por los criterios que utiliza el tribunal, porque a veces uno ve que en las sentencias para fijar daño moral se utiliza o se invoca por ejemplo, la gravedad de la conducta que tuvo el responsable, u otras veces incluso se indica que atendidas las facultades económicas, las capacidades del ofensor, como si el hecho que el responsable fuera más rico determina que uno puede imponer una indemnización mayor y que si el demandado, la víctima es más pobre, significa que tiene derecho a una reparación mayor. Eso es un uso punitivo, porque en realidad estamos sancionando al responsable, no estamos solo reparando el daño causado a la víctima. Y el daño causado a la víctima es lo mismo si esa persona, ¿no es cierto?, tiene menos recursos o más recursos desde el punto de vista de su afectación física, por ejemplo, ¿no? Y por último, obliga a erradicar prácticas judiciales que esconden un uso punitivo. A veces no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la partida del daño moral muchas veces es utilizada un poco como bolsillo de payaso, ¿no? Y que en el fondo digamos, la víctima no pudo probar, por ejemplo, un lucro cesante, o no pudo probar un daño emergente futuro, o pudo probarlo, pero en una cuantía muy inferior a la que en realidad el tribunal considera que habría tenido derecho, y entonces la partida de daño moral se, ¿no es cierto?, aumenta o se fija en un monto que uno deduce en realidad lo que se está intentando hacer es, de alguna manera, darle lo que no pudo obtener por vía de daño material. Y eso es obviamente punitivo, porque significa que en realidad la contraparte no tuvo manera de poder, ¿no es cierto?, evitar o no pudo, el debido proceso no le permitió en definitiva, porque si no se pudo probar el daño, no se pudo probar las bases para igualar ese daño, lo que corresponde en derecho es rechazarlo, ¿no? Y por último implica que la tarea evaluadora es facultad privativa o debe ser facultad privativa de los jueces de fondo, es decir, de los jueces de primera instancia y de la Corte de Apelaciones, y que la Corte Suprema no debiera entrar jamás a la revisión de un quantum, porque la Corte Suprema es un tribunal de casación y la casación implica que el tribunal solo entra a revisar las infracciones de ley, no las infracciones de derecho. Así lo es en el Tribunal Supremo Español, así es en la Corte de Casación Francesa. Jamás esos tribunales van a revisar el monto para disminuirlo o aumentarlo, porque eso está fuera de su facultad. En Chile, en cambio, no ha sido así. La Corte Suprema durante mucho tiempo se reservó esa facultad a través del llamado recurso de queja, que después fue modificado precisamente porque era un recurso que prácticamente otorgaba una tercera instancia, y ahora, si bien es cierto, mayoritariamente las sentencias de la Corte Suprema, cuando se recurrir para que revise monto, la Corte de Casación, la Corte Suprema indica que esa es competencia de los tribunales de fondo, como el recurso de casación en la forma permite revisar de alguna manera los hechos, si ha habido infracción en las leyes reguladoras de la prueba, todavía, ¿no es cierto?, en ciertos casos la Corte Suprema revisa cuánto, ¿no? Y eso, yo digo, bueno, por último es una licencia que podría ser útil si la Corte Suprema cuando la utiliza para uniformar
entonces montos, pero lamentablemente tampoco, ¿no es cierto?, se da la uniformidad por esa vía. ¿Estoy en el tiempo o no? ¿Puedo todavía un poquito? Ya. Entonces, en definitiva, ¿no es cierto?, estas son las consecuencias rápidas, ¿no?, que trae la recepción del principio. Ahora, nosotros hicimos un estudio largo, no tengo tiempo, pero sí tengo un espléndido libro que se me olvidó traer, que está publicado en Thomson Reuters, se llama El principio de reparación integral, y que precisamente da cuenta de este estudio, que fue comparar, se elaboró un cuestionario, los profesores franceses lo aplicaron en todos los países europeos, yo lo apliqué, lo envié a varios profesores y abogados latinoamericanos, y por lo tanto lo que pudimos ver es cómo se recoge y cómo se aplica en este principio en todos estos sistemas que pertenecen a nuestra familia romano-germánica. Y lo que podemos ver ahí es que hay semejanzas, por ejemplo, en el sentido que todos los países lo reconocen, semejanza en que todos los países reconocen algunas diferencias entre la recepción del principio en materia contractual y extracontractual. Hay semejanzas en que todos los países permiten que las partes en la vía contractual puedan en el contrato de alguna manera agravar o disminuir o modificar las consecuencias que entraña en definitiva la responsabilidad y por lo tanto puedan moderar el quantum, puedan aumentarlo, agravarlo, puedan anticipadamente fijarlo como sucede a través de la cláusula penal. Y todos los sistemas reconocen límites, es decir, es un principio que admite derogaciones en el sentido de que, ¿no es cierto?, no siempre vamos a reparar integralmente y se permite esas limitaciones por vía convencional a través de lo que yo decía, ¿no?, las cláusulas modificatorias o de alguna manera, ¿no es cierto?, incluso que agravan la responsabilidad. Después hay límites de orden económico, por razones económicas todos los países contemplan límites, por ejemplo, es lo que sucede en materia de accidentes del trabajo, ¿no? Donde hay ciertas indemnizaciones que están tarifadas, lo que pasa, por ejemplo, en materia de transportes marítimos y aéreos, si ustedes alguna vez, yo cuando era más chica, hace años, el pasaje se emitía que era como un talonario de cheque, muchos de ustedes jamás lo han visto quizás, pero en este talonario las primeras 2 páginas llevaban como las cláusulas de responsabilidad y decían que solo se podía responder hasta tantos dólares, ¿no? Eso es así hasta el día de hoy por efecto de los países han ratificado la Convención de Varsovia y significa que el daño moral o que el daño material solo es indemnizable hasta cierto monto, porque de otra manera ustedes comprenderán que las líneas aéreas, los transportes no podían, quebraríamos, ¿no es cierto?, cada vez que se cae un avión, por ejemplo, o que hay un accidente importante. Y luego hay límites legales, límites que están en nuestros códigos. El límite más importante que está en nuestro código y en los códigos que nos inspiramos en el Código Civil francés es el límite de la previsibilidad que, ¿no es cierto?, Monateris ha dicho, este gran profesor comparatista italiano, que es un punctum crucis, es decir, es la diferencia más importante entre la responsabilidad contractual y extracontractual, porque en materia extracontractual se indemniza todo daño, obviamente que sea directo, que exista una relación de causalidad entre la acción o la omisión y el daño, pero en materia contractual, cuando el incumplimiento del contrato ha sido culpable o negligente, hay un segundo límite a franquear y es que además el perjuicio debe haber sido previsto. No basta con que sea directo, tiene que haber sido previsto o debió haber sido previsto y eso determina que, ¿no es cierto?, el saco de los perjuicios que puede de alguna manera la víctima recoger es menor que en materia extracontractual. Y eso es una limitación legal, ¿no? Y por último, ¿no es cierto?, hay muchas limitaciones que provienen por razones prácticas, que tienen que ver con la dificultad o las diferencias que implica evaluar el daño material y el moral, apreciar el material del moral, la dificultad que tiene, como dice la gran autora, ¿no es cierto?, que falleció hace unos meses, que es Yvonne Lombard-Febre, la mayor experta francesa de daño corporal, que ella decía algo con lo que voy a ir terminando, y es que no hay que olvidar nunca
que el daño material se conjuga con el verbo tener y el daño moral con el verbo ser. Y por lo tanto significa que en uno estamos en un daño que es objetivo y en el otro un daño que es subjetivo, que afecta los aspectos internos de la persona. Entonces, obviamente, la apreciación y la evaluación va a ser siempre mucho más compleja, ¿no? Y eso determina, obviamente, diferencias. Por último, la consecuencia, ¿no es cierto?, y con esto cierro, es que en todos los países el principio de reparación integral es recepcionado, en todos se entiende como en la fórmula todo el daño y nada más que el daño, y por lo tanto en todo se entiende que el esfuerzo, ¿cierto?, debe estar por reparar integralmente a la víctima, o sea, intentar darle la respuesta lo más razonable posible en función del daño que sufrió, pero nada más que eso, o sea, nada más que eso. Y esto es en definitiva nuestro desafío, la jurisprudencia cada vez más, la Corte Suprema, los tribunales de instancia están invocando, yo hace unos 15 años encontraba una que otra y ahora es una infinidad de sentencias que invocan el principio de reparación integral, pero creo que nuestro desafío importante es ahora cómo lo entendemos correctamente y cómo lo disciplinamos para que no se transforme en un nuevo, de alguna manera, cláusula de estilo o el siglo de payaso, y que todo se funde en el principio de reparación integral del daño. Ese es nuestro desafío y, por supuesto, los invito a todos a construir y colaborar en que eso sea posible en el lugar donde estén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo espero que mis alumnas y alumnos también hayan estado escuchando, porque estamos en el curso de Fuente, la obligación es 1, así que va a ser muy útil para su estudio, para el examen pronto que van a tener. Pasamos ahora a nuestra segunda expositora, que es la profesora María Luisa Baltra. Ella es magíster en Derecho de Minería de la Universidad de Atacama, magíster en Docencia Universitaria de la Universidad de Finisterra y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Gabriel Mistral. Y nos va a hablar de un tema muy relevante que cobró también mucha importancia durante la discusión constitucional, la reciente reforma, por lo menos en lo que se refiere al Código de Agua y cambio en el orden de prioridad de la asignación, y que por tanto es un tema que es extraordinariamente relevante en el funcionamiento de la economía de nuestro país, que es lo que se refiere al derecho de agua, al derecho de minería y los desafíos que eso implica en nuestro entorno. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Daniel como organizador de estos encuentros junto con Carmen, que dirige nuestro departamento de Derecho Privado. Cuando tenía que preparar esta exposición, como hay que hacer una especie de revisión de lo que es la trayectoria que uno tiene, me di cuenta que voy a cumplir 30 años de titulada en marzo y que ha corrido harta agua bajo el puente, como dicen. Y en ese contexto es importante hacer una reflexión y siempre agradecer, porque Dios se preocupa de que en el camino aparezcan las personas precisas, que podamos tomar las decisiones adecuadas, que a veces nos podemos equivocar, pero que en definitiva siempre hay un beneficio, una ganancia, que es el aprendizaje. Y en ese contexto debo ser agradecida porque mi meta siempre fue estudiar en la Universidad Católica. Yo desde los 13 años quería estudiar Derecho. La verdad, mi papá es abogado, un tío mío es abogado también, y el tema era que vi un libro de historia del derecho y empecé a leer sobre Hammurabi, el derecho como era en Roma y todo, y esto me fue apasionando. La verdad, siempre entre periodismo y derecho fue la idea, digamos, de estudiar. Y como mis padres eran exalumnos de la Universidad Católica, lógicamente era la primera opción, pero las pruebas de aptitud en esa época no siempre, con pocos cupos, no daban la oportunidad. Me tenía que ir fuera de Santiago, una época que era compleja, y opté por irme a una universidad privada, de aquellas que recién estaban empezando. Soy quinta generación de la Universidad Gabriela Mistral, y la verdad tuvimos que demostrar mucho más a veces que quizás un alumno de una Universidad de Chile, Universidad Católica, porque justamente los profesores de esas universidades eran los que nos examinaban. Si bien tuve la oportunidad de venirme en tercer año a la Universidad Católica, la verdad ya estaba acostumbrada con mi ritmo de estudio y quizás mi destino hubiera sido distinto.
porque justamente en la Universidad Gabriela Mistral en quinto año tuve la asignatura obligatoria de Derecho a Minería, un año completo, y mi profesor fue un profesor de esta facultad, que es Alejandro Vergara, del cual pude ser ayudante en su momento y que lógicamente guió mis primeros pasos en lo que era la investigación, en lo que era la posibilidad de estudiar un magíster en Derecho a Minería, un área tan árida, tan poco femenina, si uno quisiera, pero que hoy día cada vez tiene más mujeres representando en distintas áreas del desarrollo justamente el género. A mí más que la minería me gustaba el agua, pero el derecho de aguas no era una asignatura que estuviera considerada, por lo tanto comencé a estudiarla sola y en paralelo la verdad se fueron dando las circunstancias para que me fuera dedicando a ambos temas. Primero en el ejercicio como investigadora en la Universidad de Atacama, luego en el ejercicio de la profesión, y distintas situaciones me fueron abriendo los pasos para poder también hacer algo que me gustaba, que era estar fuera de las cuatro paredes de una oficina. Y justamente minería y aguas permitían conocer en el fondo, en terreno, para entender y poder explicar también qué significaba un yacimiento, qué significaba una mina subterránea, cómo era la vida del agricultor, cómo era la vida en definitiva de la gente que tenía que trabajar por la minería, por el agua, con la minería, porque mucha gente, todos dependemos de alguna forma de ambos recursos. Esto permitió llevarme a distintas universidades después en el ejercicio de la digamos como docente. Llegué hace 5 años aquí a la Universidad Católica, nunca pensé que iba a cumplir de alguna forma esta posibilidad de estar en la Católica como había sido inicialmente, como hubiera querido como estudiante. Y la verdad me llevó por distintas universidades del país. Nadie pensaría que en la Universidad Austral se estudiaba Derecho Minero. Sin embargo, en la década del 90 era una asignatura obligatoria. ¿Por qué? Porque la minería, la verdad, es importante para todos, para todo el país. No solamente las zonas mineras son relevantes en actividad minera, sino que todo el país depende mucho de lo que es la actividad minera. Y el agua me llevó incluso a formar parte de una asociación mundial del agua, la Global Water Partnership, y poder participar y trabajar con distintos profesores de distintas universidades. Por lo tanto, siempre estoy agradecida, mantengo los contactos con mucha gente de fuera y además agradeciendo la posibilidad, como les decía, de poder conocer la realidad. Imagínense lo que implica hablarles sobre el derecho de agua o cómo se tramita un derecho de aguas en Bisbiri a unas señoras que son en el fondo pastoras, que se dedican al pastoreo, y que uno les dice que no, todo el mundo se entera que alguien está pidiendo derechos de agua porque hay radiodifusión, y se miran todos y se ríen, donde efectivamente no hay radio y las radios que se escuchan son de Bolivia, o sea que nunca se van a enterar ellas en definitiva de cuál es la situación, quién está pidiendo derechos de agua y otras cosas. Entonces en ese sentido poder aterrizar un poco y poner el plano en lo práctico para mí fue relevante. Yo no soy tan buena para escribir o para redactar, así como Carmen o como otras colegas que tienen muchas publicaciones. Mis publicaciones son más limitadas, me gusta lo práctico en general, pero por ejemplo he tenido la suerte desde el año 2004 para Thomson Reuters de estar coordinando el Código de Minería, lo que es una fuente de trabajo quizás para muchos abogados. Entonces, en ese sentido ha sido interesante lo que se ha podido hacer y espero que ojalá unos 30 años más de poder seguir trabajando en lo que me gusta, que es la docencia y lógicamente el ejercicio de la profesión. Y como tema elegí ver la importancia de la minería y del agua para el desarrollo del país, no tomando un tema concreto específicamente, sino que invitando un poco a quienes nos escuchan a conocer un poco más de por qué la minería es relevante, de por qué el agua es relevante y por qué todos los estudiantes de Derecho debiesen conocer y lógicamente los abogados. Muchas veces cuando nosotros hablamos de los recursos naturales, se mira más bien quizás la protección o verlos desde un punto de vista ambiental, pero también tenemos que pensar que recursos naturales como el agua, como la minería en este caso, son importantes para el desarrollo de cada uno de nosotros, son importantes para el desarrollo del país,
son importantes para garantizar la subsistencia en todo sentido y lógicamente también para proteger al medio ambiente y no mirarlo a veces, sobre todo en el caso de la minería, como un enemigo, en ese sentido, al contrario. Y eso lógicamente implica que tenemos que saber un poco de estos temas. Si nosotros hacemos un paralelo entre lo que son los recursos hídricos y la minería, nos encontramos primero que la primera carta de entrada para conocer estos temas tal vez es el derecho público, sin embargo estamos en un área que es el derecho privado. ¿Y por qué decimos como la carta de entrada para conocer estos temas sería el derecho público? Bueno, porque por un lado los yacimientos son parte del Estado, son de propiedad del Estado, y el agua es un bien nacional de uso público. Y para aprovechar los yacimientos mineros, para aprovechar el agua, necesitamos tener un título que lógicamente lo tiene que otorgar la autoridad. En el caso de la minería se ha entregado este rol principalmente a los tribunales ordinarios de justicia, salvo que estemos hablando de ciertas sustancias que se requieren de otro tipo de decreto supremo, del presidente incluso. Y en el caso del agua, la autoridad competente es la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Pero si nosotros miramos, una vez que ya tenemos este título para aprovechar las sustancias minerales, nos vamos dando cuenta que estas personas tienen derechos, tienen obligaciones y que la mayor parte de las relaciones, de los actos jurídicos que se van desarrollando en su actividad, justamente son del campo privado. Y por lo tanto cobra importancia el derecho civil, el derecho comercial y todas estas áreas que conforman este mundo que nos envuelve aquí a Carmen, a mí, dentro de lo que es la universidad. Es de las pocas universidades que consideran minería y aguas dentro del derecho privado. La mayoría, por ese origen, las consideran parte del derecho público, así que yo siempre digo que tengo como una doble militancia dentro de los departamentos de derecho, pero lógicamente la mayor parte de las actividades que conllevan el desarrollo de estas actividades están dentro del campo del derecho privado. Y en ese contexto, pensando un poco con lo que pasa con la minería, ustedes ven ahí un mapa, no sé qué tan bien se verá, pero que trata de graficar en el fondo que Chile prácticamente en todo el país tenemos minería. Como les decía, quizás es más conocida la del norte, porque lógicamente hay unos yacimientos más grandes, hay yacimientos que están siendo explotados, algunos incluso desde la época precolombina, luego con el desarrollo del siglo pasado entre el salitre y luego la prominencia del cobre, lógicamente se encuentran en las regiones del norte, pero no debemos olvidar la sexta, y también en otras regiones hay. Nosotros tenemos mineral en todo el subsuelo, todos los yacimientos que pertenecen al Estado están en todo el subsuelo. Lo que pasa es que a veces no todo puede ser aprovechado, no todo tiene la misma calidad, la misma ley, y por lo tanto también, lógicamente, pueden haber algunas sectores que pueden ser más interesantes para efectos de su aprovechamiento, además que tenemos que compatibilizar con otras actividades, como las actividades agrícolas, industriales, etcétera, donde vivir. Imagínense lo que pasó con Chuqui, que estaba, la ciudad estaba bajo un yacimiento y Chuqui hoy día no existe, Chuquicamata, y toda la gente se tuvo que ir a vivir a Calama porque debía seguir, en ese caso, creciendo la actividad minera. Entonces, lógicamente, hay decisiones, hay situaciones complejas que hay que considerar. Y en el contexto de la actividad minera, no podemos olvidar que es fundamental para nuestro desarrollo, es el 20%, por lo menos al 2020, de nuestro Producto Geográfico Bruto, nuestro PIB, perdón. El 60% de las exportaciones están vinculadas con la minería, principalmente cobre, pero no es el único mineral que hay. Los ingresos fiscales, el 20%, proviene de la minería. Por lo tanto, en época de pandemia fue muy importante que la actividad minera, no solamente la que desarrollaban las empresas del Estado, sino que las empresas de los particulares, siguieran funcionando porque había que seguir produciendo, había que producir para efectos de que el país no tuviera problemas. La gente, mientras quizás la mayoría de nosotros estaba en sus casas haciendo teletrabajo, la gente de la minería seguía cumpliendo sus turnos, obviamente tomando las precauciones, quizás no tanta gente, haciéndose los famosos PCR a cada rato para ver si podían subir a las faenas, pero tenía que seguir funcionando. Y en ese contexto, la verdad hay que agradecerlo. No todo el mundo sabe que efectivamente esto fue así. Muchos de los que tuvieron beneficios, muchos
provenían justamente de la minería, y me tocó verlo en primera persona porque, siendo en esa época parte del Ministerio de Minería, nos tocaba hacer nosotros las autorizaciones, las resoluciones que después el subsecretario de Interior debía firmar para que pudieran desplazarse los distintos trabajadores a través del país para cumplir con sus labores. Entonces, en ese sentido, es importante el rol que la minería ha tenido y tiene. Y hay que ser realista que la actividad minera no siempre está en la cúspide, como todo el mundo piensa. Por el contrario, hay épocas de ganancia, hay épocas de pérdida. Si tenemos la suerte que justo se encuentra el yacimiento exacto, el lugar preciso donde está el mejor mineral, es la mejor alternativa, pero sin embargo puede ser que esto cambie. Y por lo tanto, hay que considerar que aquellos que se dedican a la actividad minera requieren de mucha inversión. Cada vez se está trabajando más por mejorar la situación ambiental, hacer una minería más sustentable. Puede ser incluso raro que uno lo diga, pero la minería también es importante en ese sentido, toda vez que, por ejemplo, el cobre lo necesitamos para distintas materias, para distintos desarrollos de distintos situaciones, minerales, de hecho para los computadores que hoy día usamos, para los celulares, para el tema de los hospitales. Mientras los productos hechos con cobre tienen mejores, no solamente mejor vida, sino que también permiten que hayan menos contagios, incluso respecto a lo que es el COVID que nos ha estado marcando en los 2 últimos años. Y obviamente esto implica que en definitiva hay que saber de qué mejor forma podemos ir desarrollando la actividad y ver cómo podemos convivir con ella. Porque, como les digo, muchas veces la actividad minera se considera que es una actividad más bien dañina y sin embargo muchas veces nos ofrece justamente los mecanismos para ir mejorando en esa materia. Para nosotros en Chile la actividad minera siempre ha sido relevante. En la Constitución actual está contemplado todo un estatuto jurídico minero que no viene precisamente de la Constitución del 80 como muchos creen, sino que la autoridad vio esto mucho antes. Por ejemplo, la reforma constitucional del año 70, que se hiciera la Constitución del año 25, ahí se determinó que era fundamental, para que no hubiera ninguna duda, la importancia que tenía la minería y lo que representaban los yacimientos para el Estado. Entonces, cuando nosotros vemos que el Estado es el dueño absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas, no es una creación de una época como la década del 80, sino que viene de los años 70, frente a un gobierno completamente distinto y que obviamente consideraba la importancia que tenía la actividad minera para nuestro país y que dio origen a empresas como Codelco para poder trabajar y que permitió esta normativa que empresas internacionales, capitales nacionales pudieran también seguir trabajando en esta materia. Tiene una ley orgánica constitucional donde están establecidos todos los derechos, todas las obligaciones, porque hay muchas obligaciones que efectivamente los mineros deben contemplar. Y lógicamente tenemos un código de minería en donde se establece justamente cómo podemos ir accediendo a el aprovechamiento de los minerales. Imagínense lo antiguo que es la actividad minera, que este es el 5º código que tenemos. El primer código es del año 1874. Había normativa española, efectivamente, sobre la minería. La primera norma nacional en materia minera está en el artículo 591 del Código Civil. Entonces podemos seguir justamente viendo este vínculo que hay con el derecho privado en este sentido. Y lógicamente hay normas especiales en materia minera porque pensando que hay que hacer una mejor minería, pero que sea ambientalmente pueda ser completa, hay normas nuevas que se han ido dictando con el tiempo en materia de seguridad minera. Piensen lo que pasó con los 33 mineros, en materia de cierre de faenas, para que no quede todo botado y en el fondo se pueda ir mejorando las circunstancias en este caso. La minería es de distintos campos. Tenemos minería, gran minería,
mediana minería, pero también pequeña minería muy importante, y a veces la gente eso lo olvida. Hay familias que dependen específicamente de la actividad que se desarrolla, que tienen derechos, que tienen obligaciones que ir cumpliendo y que han permitido que hoy día los hijos de esos pirquineros, de esos pequeños mineros artesanales también puedan acceder a ser profesionales, a tener la posibilidad de estudiar, y no necesariamente tenemos que estar mirando la gran minería que a veces se mira con cierta reticencia porque tiene muchas ganancias y no necesariamente siempre se reparte. Desde ese punto de vista también es importante tener presente que la actividad minera no solamente colabora o se preocupa de las zonas donde se desarrolla la actividad minera, sino que también a otras zonas del país también ayuda. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a convivir con el tema de la actividad minera, tenemos que aprender a conocer de qué se trata esto, y en el caso de los estudiantes de Derecho y lo que son los abogados en materia minera, todos debieran conocer de la normativa, porque siempre, como les decía, inicialmente lo podemos ver desde un punto de vista del derecho público, pero todas las relaciones jurídicas que se producen son más bien de carácter privado, en algunos momentos puede afectar a dueños de predio, hay que ver cómo conviven, por ejemplo, proyectos eólicos, proyectos solares, hoy día con la actividad minera, y entonces cada vez el mundo es mucho más, tiene que compatibilizar las distintas actividades con las cuales nos podemos encontrar. Como sé que ando con el tiempo limitado, quiero pasar a lo que es el tema del agua rápidamente. Para comentarles que el agua siempre nosotros pensamos que es fundamental porque más que del 80% nuestro somos agua, pero no solamente para el consumo es importante, sino que también para el desarrollo del país. La minería, tomando un poco lo que les señalaba antes, es una actividad que siempre se ha criticado, que usa mucha agua. La verdad, la minería usa solamente el 3% del agua dulce. Solamente. Lo que pasa es que la gran minería que nosotros estamos acostumbrados a ver está en una zona en el norte donde el agua es más escasa. Pero si nosotros analizamos cómo están los derechos de aprovechamiento, cómo es el caudal que tenemos hoy día en las distintas cuencas, formalmente el agua dulce, el 3% solamente lo usa la minería y el 77-78% lo usa la agricultura. Y aquí estamos hablando de gran agricultura, grandes empresas que se dedican a las viñas, pero también de pequeños agricultores. ¿Podría ser más eficiente el uso del agua? Sí, claro que sí, efectivamente, pero lógicamente eso tiene un costo y no necesariamente todo el mundo está en condiciones de poder asumir esos costos de hacer un mejor riego, por ejemplo. Se necesitan obras, infraestructura, y a veces cuesta en el fondo poder determinar dónde se va a construir un embalse, porque lógicamente ya comenzamos con otro tipo de problemas, como por ejemplo, qué va a pasar con el sector que se va a inundar. Y tomar medidas efectivamente a veces complejo. Nosotros como país tenemos la gracia de que en materia sanitaria tenemos más del 90% del país que tiene acceso a agua potable, ya sea a través de empresas sanitarias como las que vemos que funcionan en las ciudades y también a través de los llamados APR o bien hoy día, con motivo de las modificaciones al Código de Agua, de los servicios sanitarios rurales. Es una ventaja que no tienen no todos los países y desde ese punto de vista tenemos que agradecerlo. Nosotros, en cuanto a códigos de minería, también hay primero que nada, en la Constitución, efectivamente hay una referencia a garantizar los derechos de aprovechamiento de aguas. Y para poder aprovechar el agua, dado que estamos hablando de un bien nacional de uso público, necesitamos de un título. Ese título puede ser constituido conforme a la ley por la Dirección General de Aguas, excepcionalmente por el Presidente de la República, y en algunos casos la propia ley reconoce ciertos usos en favor de las personas que cumplan determinados requisitos. No es cosa de llegar y sacar el agua y extraerla. Podríamos estar frente a una extracción ilegal e incluso podríamos estar frente a un delito de usurpación de agua si esto afecta a terceros. Está todo esto regulado de alguna forma en el Código de Aguas, que es del año 1981, es el tercer Código de Aguas que hay en Chile. El primero fue en el año 1951, pero las primeras normas
chilenas vistas en materia de agua justamente también estaban en el Código Civil, que hoy día están derogadas. Entonces, siempre ha habido una preocupación por el recurso hídrico y de qué manera se va a proyectar. Ahora bien, el agua la necesitamos para distintas actividades y nuestro código, que en algunas oportunidades ha sido criticado por esta posibilidad de otorgar derechos incluso antiguamente sin necesidad de requerir el agua, ha sido objeto de 3 grandes modificaciones en el último tiempo, en el año 2005, en el año 2018 y la última ahora de abril del año 2022, en donde de partida se establece que el agua cumple una función. Y esta función del agua dice relación con la subsistencia, por lo tanto va a ser la primera prioridad para determinar quién puede usar el agua efectivamente que sea para el consumo humano. Luego está entregada a lo que es la preservación ecosistémica, pensando en la conservación ambiental, y finalmente también en lo que son las actividades productivas, donde ahí entran en el fondo a competir la agricultura, la electricidad, la actividad sanitaria, etc. Entonces, se está haciendo hoy día hay toda una regulación distinta, más compleja de lo que es el uso del agua, pero pensando siempre que efectivamente, pensando que la cantidad de agua, la calidad del agua no siempre es la mejor, en el sentido que hay escasez producto del cambio climático, producto de la sequía, de las distintas situaciones que ocurren, se puede hacer el mejor uso, pero también tiene que haber voluntad en ese sentido. Y la invitación es que también los abogados, los estudiantes de Derecho necesitan conocer del derecho del derecho de agua, porque si van a hacer un estudio de título, si van a ver la situación de un predio, no quiere decir que ese predio necesariamente cuente con agua, a pesar de que el río cruza por el jardín, si ustedes quieren, o hay un acueducto que pasa. Hay que tener derechos de agua. Los predios de rulo, lógicamente, tienen un valor que son distintos. Los derechos de agua, obviamente, varían y de acuerdo a las nuevas modificaciones que se están introduciendo, que quizás en algún momento vamos a tener oportunidad de conversar, lógicamente, como les digo, se está planificando que efectivamente se le dé prioridad al consumo y que todas las personas tengan efectivamente acceso al agua. Nosotros, como les digo, como país, dentro de todo somos privilegiados, porque más del 90% de la población tiene acceso al recurso hídrico en general. Ahí tienen ustedes, un mapa también que nos señala cuáles son las cuencas que hay en el país. Obviamente estas cuencas se ven afectadas en distintas épocas, cómo ha estado en el fondo el cambio climático. Es cosa de pensar el sábado, esta lluvia torrencial que tuvimos en Santiago, que la quisiéramos en más tiempo y no tan fuerte, pero lógicamente tenemos que ir adaptándonos a esto. Y para esto hay que invertir, hay que preocuparse de ver cuál es la mejor forma de aprovechar, buscar las mejores técnicas, y eso generalmente, más que el Estado, lo hacen los privados muchas veces. Y desde ese punto de vista, lógicamente, poder analizar una situación, ver de qué mejor manera vamos a aprovechar estos recursos, cómo compatibilizamos con las actividades económicas que necesitamos desarrollar, implican conocer en el fondo la normativa y obviamente todas las normas vinculadas a los actos jurídicos que hay propios del derecho común. En definitiva, lo que quería muy rápidamente, porque sé que el tiempo apremia, es darles una simple mirada, una idea de invitarlos a conocer un poco más sobre la minería del agua. Quizás empezar con algo tan simple como conocer dónde están los yacimientos, a qué se dedica Chile, cuál es la producción que hay, y luego empezar a conocer tal vez a quiénes son los que se preocupan en el día a día por aprovechar y tratar de mejorar el uso en materia de estos recursos naturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas expositoras. Creo que
el nombre del Departamento de Derecho Privado queda excelentemente bien puesto. Creo que estas instancias son muy relevantes para efectos de visibilizar el aporte femenino y eventualmente generar esa ganas de seguir participando, de pensar que la docencia también es una alternativa muy relevante, donde hay mucho que seguir haciendo, mucho que aportar, y solamente yo sé que podrá haber un debate dogmático profundo, donde ubicamos, por ejemplo, el derecho minero y el derecho de aguas, pero creo que el departamento está muy orgulloso de que forme parte de este departamento también. Así que muy agradecidos por la presencia, por haber participado, y habrán más encuentros para tratar sobre el aporte a la mujer a la academia y a la práctica profesional. Así que muchísimas gracias.